A ver, imaginemos una cosa. Finales del siglo XIX. Y tenemos a un autor, un intelectual de primera, que está escribiendo un manifiesto revolucionario. Y en él argumenta, con una pasión que vamos arrolladora, que la novela moderna, para ser un arte serio, tiene que abandonar por completo las ilustraciones. Texto puro. Suena lógico, ¿verdad? Claro, es el argumento clásico de la pureza del medio. La literatura solo palabras, la pintura solo imagen. Una idea muy modernista, en realidad. Exacto. Pues ahora imaginemos que ese mismo autor, mientras publica ese manifiesto, está trabajando en su propia novela. Y no solo permite que lleve ilustraciones, sino que están hechas al estilo más tradicional, el que él mismo critica. Y para rematar, se sabe que él mismo llegó a diseñar algunos bocetos. Vaya. Ahí la cosa se complica bastante. Pues esa contradicción tan humana y fascinante es el punto de partida de nuestro análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en el papel a menudo olvidado pero crucial que jugaron las imágenes en el nacimiento de la literatura japonesa moderna. Y para ello nos basamos en una tesis doctoral de la Universidad de California, Berkeley, que se titula Eyes of the Heart. Y nuestra misión es justo esa, entender esa contradicción. ¿Era hipocresía? ¿O quizá una estrategia comercial? O a lo mejor revela algo mucho más profundo sobre cómo se producen los cambios culturales de verdad. La tesis nos sugiere que la transición de una literatura visualmente desbordante como la del periodo Edo a la novela moderna más textual, pues no fue una ruptura limpia, fue una negociación caótica, llena de tensiones y, como veremos, de soluciones creativas geniales. Para entender esa lucha, primero tenemos que viajar al mundo del que venían estos autores. O sea, ¿cómo era leer un libro de ficción en Japón en el periodo Edo? Pues era una experiencia radicalmente distinta. La ficción era casi universalmente ilustrada. No era un extra, ¿sabes? No era un libro para niños. Era la norma absoluta. Y esto se debía en gran parte a la tecnología, la xilografía, la impresión con bloques de madera. Que, si no me equivoco, implicaba tallar toda la página en una sola plancha de madera, ¿no? Precisamente. Y eso es clave. No era como en la imprenta moderna, que compones el texto con tipos y dejas un hueco para la imagen. Aquí el artista y el calígrafo trabajaban juntos, a veces en el mismo bloque. Texto e imagen no eran dos cosas separadas que se juntaban. Nacían juntas, estaban intrínsecamente unidas. O sea que esa separación texto-imagen que a nosotros nos parece tan natural... Para ellos no lo era en absoluto, era un concepto extraño. Claro. Y esta literatura popular, que se conocía como Yesaku, que se puede traducir como escritura frívola, más o menos, tenía una popularidad inmensa. Y dentro de ella había distintos géneros que exploraban esa relación verbo-visual de formas muy diferentes. Vale, aquí es donde quiero entrar en detalle. Dame ejemplos. ¿Cómo funcionaba esto en la práctica? Pues mira, por un lado tenías los yomihon, o libros para leer. Como su nombre indica, priorizaban el texto. Eran novelas largas, épicas, pero ojo, incluso estos libros para leer tenían ilustraciones espectaculares. Y a veces eso era un problema. ¿Un problema? ¿Cómo que un problema? Hay una anécdota fantástica del escritor más famoso de la época, Takizawa Bakin. Se quejó, pero amargamente, de que las ilustraciones de su colaborador... ¿Que no era otro que el gran Katsushika Hokusai? Nada menos. Pues se quejó de que las ilustraciones que Hokusai había hecho para su novela eran demasiado buenas. Espera. ¿Me estás diciendo que un escritor se quejó de que el arte de su libro era demasiado bueno? Pero si hoy un autor mataría por tener ilustraciones de un artista del calibre de Hokusai. Pues sí. Y esa queja nos dice mucho de la jerarquía o de la falta de ella entre escritor e ilustrador. Bakin sentía que el poder de Hokusai, sus imágenes tan lujosas, le estaban robando la atención a sus palabras. Vaya. Temía que la gente mirara el libro en vez de leerlo. Veía al ilustrador no como un ayudante, sino como un rival. Alucinante. ¿Y si eso pasaba en los libros de texto? ¿Qué había en el otro extremo? Pues en el otro extremo del espectro estaban los kusazoshi, que podríamos traducir como libros álbum. Eran obras eminentemente visuales. Piensa en un cómic o en un guión gráfico moderno. El texto no estaba separado, sino que se integraba en la imagen, fluía alrededor de las figuras. O sea que la experiencia de lectura era completamente distinta. No seguías líneas rectas de texto de izquierda a derecha. Totalmente. Tu ojo saltaba de una cara a un bloque de texto, seguía la curva de un kimono para encontrar la siguiente frase.
Era una lectura inmersiva, no lineal. El ejemplo cumbre es una obra llamada Falso Murasaki, Genji Rural. Los análisis de esta obra son increíbles. Describen cómo las ilustraciones funcionan como una cámara de cine. Hay viñetas que hacen zoom, otras que rotan 360 grados. ¿En el siglo XIX? En el siglo XIX. Incluso algunas que se mueven a través de las paredes para seguir la acción. Es que eso es, básicamente, un manga o una novela gráfica. Y claro, esto tuvo que moldear la mente de generaciones enteras. Por supuesto, moldeó la definición misma de leer. Muchos de los futuros escritores famosos de la era moderna, como Izumi Kyoka, contaron que su primer contacto con la literatura no fue leyendo, sino a través del etoki. El etoki. Sí, sus madres o abuelas se sentaban con ellos y les narraban la historia siguiendo las imágenes. Etoki significa literalmente explicar los dibujos. Su cerebro aprendió que una historia es fundamentalmente una secuencia de imágenes comentadas. La experiencia era audiovisual desde la cuna. Vale, el escenario está claro. Una cultura literaria increíblemente rica, sofisticada y, sobre todo, visual. Un mundo donde texto e imagen son inseparables. Entonces, ¿qué pasó? Algo tuvo que romper ese equilibrio. Dos cosas. Y llegaron juntas con la restauración Meiji en 1868, la apertura a Occidente. Primero, la literatura europea, que en su mayoría la novela seria, no estaba ilustrada. Y segundo, y esto es fundamental, una nueva tecnología, la tipografía, que, a diferencia de la xilografía, separa físicamente el texto y la imagen. Exacto. Es un cambio tecnológico que impone una separación conceptual. Por primera vez, texto e imagen se convierten en dos cosas distintas que compiten por el espacio en la página. Se crea un antes y un después. Y en medio de ese terremoto, la gente empezó a preguntarse, vale, ¿y ahora cómo se supone que debemos escribir? Y me imagino que en medio de ese caos, alguien tuvo que levantar la mano y decir, tranquilos todos, yo tengo la respuesta. Exactamente. Y esa persona fue el intelectual y escritor Tsubouchi Soyo. Él es la figura central de toda esta tensión. En 1885 publicó un ensayo que lo cambió todo, La esencia de la novela. El famoso manifiesto que decíamos al principio. ¿Qué decía exactamente? Pues argumentaba que para que la novela japonesa, la shoshetsu, fuera un arte de verdad y pudiera competir con Sola o Dostoyevsky, debía superar dos cosas del gesaku, la teatralidad y, sobre todo, la ilustración. Sostenía que la novela debía apelar a los ojos del corazón, los kokoro no manako, usando únicamente el poder del lenguaje descriptivo. Es una idea muy potente. La imaginación del lector es el único ilustrador válido. Esa era la teoría. Llegó a decir que los escritores de la vieja escuela se habían vuelto perezosos al depender de las imágenes para hacer el trabajo que sus palabras deberían hacer. Un ataque frontal a toda la tradición anterior. Totalmente. Vale, entonces Shoyo publica este manifiesto tan contundente, pero me da la sensación de que no siguió sus propias reglas al pie de la letra. Ni de lejos. Y aquí es donde la historia se pone realmente jugosa. Mientras defendía públicamente la pureza del texto, estaba escribiendo y publicando su propia novela, Los caracteres de los estudiantes de hoy en día. Se suponía que iba a ser la demostración práctica de sus teorías, pero la realidad fue un desastre si la juzgamos con sus propios criterios. Vamos a analizar las pruebas del crimen. ¿Qué hizo Shoyo en su novela que contradecía su manifiesto? Prácticamente todo. Para empezar, ¿cómo se promocionó? No la firmó con su nombre, como un intelectual moderno. Usó un seudónimo de estilo totalmente gesaku, Harunoya Oboro, que suena a algo así como profesor Noche Brumosa de la Casa de la Primavera. Muy poético, pero poco moderno. Y el título completo era larguísimo y juguetón, pura fanfarria del periodo Edo. Parece más una estrategia de marketing viral que el lanzamiento de una obra de arte seria. Y la trama era al menos realista. Era puro melodrama. Olvídate del realismo. La historia está llena de coincidencias imposibles, identidades ocultas, villanos de opereta. Todo lo que Shoyo, el teórico, decía que había que superar. Y, por supuesto, las ilustraciones. Por supuesto, la novela estaba profusamente ilustrada. El primer volumen se abría con un frontispicio a todo color. Y no era una imagen sutil, era básicamente un cartel de una obra de kabuki con las protagonistas en poses dramáticas, al más puro estilo ukiyo-e. Un momento, defiende el texto puro, pero su novela está llena de ilustraciones y melodrama. Aquí viene la pregunta clave. ¿Era un hipócrita?
¿O es que no era tan fácil como decidir, ahora escribimos como los occidentales? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, según la tesis, es que no. No era hipocresía. Era la evidencia de una tensión cultural insoportable. Shoyo estaba atrapado. Intelectualmente anhelaba el nuevo ideal literario. Pero como creador, como japonés que se había criado con el etoki, no podía simplemente borrar su herencia cultural. Su imaginación estaba, digamos, cableada de forma visual. Y supongo que también había una cuestión de mercado. Tenía que vender libros a un público que esperaba esas ilustraciones. Sin duda. Y hay un ejemplo anterior que es todavía más revelador. Unos años antes, Shoyo tradujo La novia de Lammermoor de Sir Walter Scott. Una novela histórica escocesa. Me imagino una traducción fiel, sin dibujos. Pues te equivocas por completo. Lo que hizo fue una traducción bibliográfica. No tradujo solo las palabras, adaptó el objeto libro entero. Transformó la novela escocesa en un ninjōbon japonés, un género de libros de sentimientos muy popular. Espera. Para. ¿Me estás diciendo que adaptó una novela histórica escocesa al formato visual y narrativo de un melodrama japonés? Exacto. Y el resultado es visualmente chocante. Las ilustraciones muestran a los lores escoceses vestidos como samuráis y adoptando las poses exageradas de los actores de kabuki. No puede ser. Es una locura, pero demuestra hasta qué punto el formato visual era el rey. Para que el público aceptara esa historia extranjera, tenía que presentársela en el lenguaje visual que entendían. Esto lo cambia todo. La contradicción de Shoyo no es un fallo personal, sino el síntoma de una cultura en plena transición. Ese es el punto fundamental. Las transiciones culturales no son un interruptor, son una negociación desordenada, un tira y afloja. Shoyo y sus contemporáneos estaban con un pie en una cultura verbovisual centenaria y con el otro en un nuevo ideal literario que les venía de fuera. No podían simplemente ignorar la tradición. Entonces, ¿qué pasó al final? ¿Cómo se resolvió este conflicto? ¿Y qué fue de Shoyo? ¿Se quedó estancado en esa contradicción? Periodo Edo, como una etapa primitiva que había que superar. Empezó a valorarlo por lo que era, una forma de arte verbovisual única, un patrimonio cultural que había que preservar. Pasó de reformador radical a custodio de la tradición. Es una evolución intelectual muy coherente en realidad. Una vez que tu bando ha ganado, puedes permitirte ser generoso con el pasado. Y en esa transición es importante mencionar a artistas que sirvieron de puente, como Takichi Keisho. Él se formó con un gran maestro del ukiyo-e tradicional, pero se adaptó y se convirtió en uno de los ilustradores más importantes de los kuchie. ¿Qué eran los kuchie? Eran los frontispicios, a menudo silografías a color plegadas, que se incluían en las nuevas revistas literarias. Eran un vestigio de la antigua tradición, pero en un nuevo formato. Una concesión. Exacto. Keishu ilustró obras para el propio Shoyo, manteniendo viva esa conexión entre palabra e imagen de una forma nueva. Simbolizaba esa negociación en una sola hoja de papel. Así que, en resumen, el nacimiento de la novela japonesa moderna no fue la historia de la victoria del texto sobre la imagen. Fue más bien una conversación compleja, a veces a gritos y a menudo contradictoria entre ambos. No podría haberlo dicho mejor. No fue una revolución, fue una adaptación gradual, un mestizaje. Y creo que eso lo hace mucho más interesante. Y al final, lo que queda es una lección sobre cómo la cultura absorbe, negocia y transforma las influencias externas, sin borrar por completo lo que ya existía. Exacto. Y aquí, si me permites, lanzo una idea para reflexionar. Esta tensión entre lo visual y lo textual del Japón del siglo XIX se siente increíblemente contemporánea. Pensemos en nuestra propia era, dominada por la comunicación visual, las redes sociales, los memes, los vídeos cortos. Es verdad. La lectura profunda de textos largos parece estar en retroceso frente a un consumo de información mucho más visual. Pues la pregunta es, ¿no estamos viviendo una negociación muy similar a la de Shoyo? Quizás esa idea de un arte puramente textual, de una novela que solo apela a los ojos del corazón, fue solo una breve fase, una anomalía histórica. Y quizás ahora estamos volviendo de forma natural a una manera más integrada de contar historias, una que recuerda, en cierto modo, a la riqueza verbovisual de aquel fascinante periodo Edo. A lo mejor ellos no eran el pasado primitivo, sino un posible futuro.